Ahora les voy a pedir que se pongan cómodos, que ahorita viene lo importante de este evento. Así que a todos los que andan celular, les voy a pedir que por favor si lo pueden poner en vibrador para que la persona que está a la par no la desconcentren y pueda estar atento a lo que está hablando nuestro testimonio. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar al testimonio que tenemos preparado para esta noche. Ellos son Gerardo y Lorena Rivera, están casados hace 39 años, tienen 4 hijos y 3 nietos. Ambos son administradores de empresa, tienen 27 años de pertenecer a esta hermosa organización. Él pertenece al capítulo ejecutivo sanpedrano, ella al grupo de damas El Faro. Actualmente, él es el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional y director ejecutivo de las Convenciones Mundiales de Fraternidad. Y ella es actualmente la coordinadora zonal del grupo de damas de la zona norte. Y ambos son originarios de la ciudad de San Pedro Sula, les cual les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida a nuestro testimonio. Buenas noches, buen provecho a las personas que todavía están cenando. Por favor, sigan haciéndolo con toda confianza, por favor, no se preocupe. Sé que vamos a poder escuchar. Si usted ya terminó y quiere estar más cómoda o cómodo, puede darle vuelta a la silla completamente para que no le vaya a doler el cuello, porque me dieron 3 horas aquí, ¿verdad? Entonces ya como a las 11 va a estar ahí con dolor, me van a echar la culpa a mí. Así es que buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todas. Gerardo me puso el cronómetro aquí, pero le digo yo, no, si tenemos como 3 horas, le digo, no me pongas ese reloj. No, estoy bien agradecida con Dios de estar aquí con ustedes. Realmente que Dios ha sido bueno, nos ha cuidado, ¿verdad? Imagínense 39 años juntos aquí y todavía estamos aquí más amorosos que el primer día, ¿verdad? Así es que esperamos que este testimonio pues sea de edificación para todos y que no solamente ustedes salgan bendecidos, sino que también nosotros. Bueno, en realidad nosotros desde que recibimos la invitación ya nos sentimos bendecidos, privilegiados de poder estar aquí y estar aquí para compartir lo que vamos a compartir, ¿verdad? Fíjese que mi primer trabajo formal, tenía yo 20 años y trabajaba en un banco ahí en Tegucigalpa y era el cajero de ventanilla, o sea que yo era el que recibía los depósitos, hacía los retiros, cambiaba los cheques y usualmente la ventanilla aquí está exactamente en la puerta de enfrente. Y una mañana entra una muchacha por ahí, yo la quedo viendo, me llamó la atención y bueno, ahí comenzó esta historia junto con Lorena, nos hicimos amigos, nos hicimos novios. Un día voy de atrevido, le propongo que nos casemos y ni había terminado de decirle cuando me dijo que no. Bueno, esperé unas semanas más, luego le volví a proponer matrimonio, me volvió a decir que no. Pero mi abuela materna, ella tenía un dicho que decía, mijo, la tercera es la vencida. Y mire que esperé unas semanas más, le volví a proponer, esta vez ya no me dijo que no, pero me puso una condición. Me dijo, si vas a hablar con mis papás. Lorena, nosotros vivíamos en Tegucigalpa en ese tiempo porque yo soy de allá. Lorena es del departamento de Olancho, de un municipio que queda al norte del departamento que se llama San Esteban. Y ahí había un problema en ese tiempo, era una guerra que había en 2 familias, pero una cosa un poco complicada. Pero para que viera que yo iba en serio, le dije que sí. Invité a mi mamá que nos acompañara y mi mamá aceptó ir. Y mire, como yo no tenía carro, vinimos con mi mamá en un autobús
desde Tegucigalpa hasta Juticalpa. Y de Juticalpa para arriba nos subimos en una varonesa. No sé si alguien sabe aquí. Estas nuevas generaciones no van a saber, don Armando, ¿verdad? Una varonesa en realidad es un camión, le ponen banquitas de madera y lo tapaban con un toldo para ir por carreteras que eran de herradura, decían, que no era camino. Y empezamos aquel trayecto, ¿verdad? Y mire, polvo, lluvia, bueno, llegamos allá, ni les cuento cómo llegué, porque resulta que a medio camino entre dos de los pueblos, el carro se atolló porque había lodo, y yo he sido, bueno, yo era a la ciudad, imagínense, mis zapatos bien lustraditos, y yo miro que se empiezan a bajar los varones, y entonces como se bajan los varones, yo también me tiro, ¿verdad? Y empezamos a empujar el camión. Todos sabían cómo era el asunto, menos yo. Yo me había puesto atrás de la llanta y cuando vamos empujando, cuando el carro logró salir, patinó y mire, así me quitaba el lodo, ¿verdad? Así llegamos allá. Después de que comimos, nos fuimos a sentar a la sala y cuando le cuento a los señores el propósito de mi visita, al mismo tiempo los dos me dicen que no. ¿Quiénes tienen hijas mujeres aquí que levanten la mano? Ustedes me van a entender esto en realidad, ¿verdad? Llego yo allá, imagínense un muchacho, ya tenía 21 años en ese momento, Lorena tenía 18 años, a ella le decían, Lorena, a vos te mandamos a Tegucigalpa a estudiar, no te mandamos a trabajar, no te mandamos a enamorarte y menos a casarte. Y me imagino que ellos habían investigado algo sobre mi persona. Y yo les garantizo que si un tipo, así como era yo en aquel tiempo, se le acercara a una de mis hijas, lo agarro a tiros. Mire, yo tengo un trasfondo familiar bien delicado, soy el sexto de 7 hermanos, un trasfondo de alcoholismo marcado desde mis generaciones. Mi papá tuvo mucho problema con el alcohol, él era un hombre de un corazón bien lindo, pero cuando él tomaba eran 2, 3, 4 semanas consecutivas y mire, ahí era como que pasaba un huracán, un problema, un trasfondo de desintegración familiar terrible también. Yo no conocía a mis abuelos varones, eso significa que tanto mi papá como mi mamá eran hijos por fuera, decíamos nosotros ahí en Tegucigalpa. Yo no conocía a los papás de ellos, solo a sus mamás. Y ellos después de 20 años de casados con 7 hijos, se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y mire, eso se pasó de mis abuelos a mis papás y empezó a agarrarnos a nosotros uno a uno. Mi hermano mayor, el segundo, el tercero, mi hermana y el quinto, todos habían pasado por procesos de divorcio cuando yo estaba queriéndome casar con ella. Y todos habíamos agarrado la bebida como una cosa natural para nosotros, tomarnos la cerveza, para nosotros echarnos los tragos, eso era lo normal. O sea, no podía haber una celebración, un cumpleaños, lo que fuera, si no era con los tragos y con las cervezas ahí. Y aunque uno diga que uno lo puede controlar y que eso no lo puede dominar, en realidad la bebida es progresiva. Y nos estaba causando un problema tremendo. Adicionalmente, un problema de una miseria, de una pobreza. O sea, en mi casa la mentalidad era que nosotros éramos pobres, que habíamos nacido pobres y que íbamos a seguir siendo pobres toda la vida, que no teníamos derecho a pensar en comprar una casa, en comprar un carro, no teníamos derecho a ello. Entonces, imagínese aquel muchacho que andaba queriéndose casar con esta muchacha, ya a los 21 años yo tomaba licor los jueves, los viernes, los sábados. Además de eso, con el trasfondo que les cuento de la familia, y además de eso, cuando yo tenía 17 años, embaracé a una muchacha
y entonces ya tenía una hija. Por eso oyeron que tenemos 4 hijos. En realidad Lorena y yo solo tenemos 3, pero yo ya tenía una hija adelante. Entonces, ¿se imaginan ustedes el partido que estaba llegando ahí a esa casa, verdad? Bolo, con una hija, con un trasfondo así, y además, como dicen aquí en Tela, cuando la gente no tiene nada. Y además, ¿cómo? Y además, ulito. Entonces, imagínense, a ella la habían mandado a estudiar y le aparezco yo, ella se enamora, yo me enamoro, pero realmente no estábamos listos, ni era yo la persona indicada en lo natural. Así es que nos casamos. Cuando regresamos a Tegucigalpa, yo le dije a ella, mire, o nos casamos o aquí terminamos, y aceptó casarse conmigo. Y el papá tuvo que venir, el papá tenía que firmar para que ella se pudiera casar, porque ella ya en el momento que nos íbamos a casar tenía 19 años nada más, y yo 22, así es que así comenzamos esta historia. Realmente un muchacho que no tenía aspiraciones. Yo había terminado la secundaria porque mi mamá con mucho esfuerzo me había ayudado con todas las limitaciones que en mi casa habían, y no tenía yo planes de ir a la universidad a hacer una carrera, porque no tenía ese modelo, ni en mis papás, ni en mis hermanos mayores, ni vecinos, ni tíos, ni primos, nadie, por la forma en que nosotros llevábamos la vida. Nos casamos, rápidamente Lorena se dio cuenta que había cometido un error, porque nosotros nunca nos mostramos, tal vez aquí en Tela sí, pero ahí en Tegucigalpa no, nunca nos mostramos exactamente como somos cuando andamos de novios, no que mostramos otra, ¿verdad? O sea, angelito, ¿verdad? Y ya cuando nos casamos, ya Lorena se dio cuenta que realmente yo tenía problemas con la bebida, se dio cuenta que yo era un muchacho que no tenía aspiraciones, no tenía sueños, se dio cuenta que estaba hule al cuadrado. ¿Hay ingenieros aquí? O sea, hule. Comenzamos ese matrimonio realmente de esa manera. Rápidamente Lorena sale embarazada, nace nuestro primer hijo, que se llama Gerardo, igual que yo. Era el nieto número 23 en mi casa, porque yo soy el sexto, entonces mis hermanos ya tenían hijos. Y era el número 1 en la familia de ella, porque Lorena es la mayor de las hermanas. Y entonces, bueno, el embarazo, y que era un varoncito, aplacó un poco la situación, y empezamos ahí, ¿verdad? Ya nació Gerardo, íbamos caminando. A los 3 meses empieza una historia difícil en nuestras vidas. Empezamos a notar que Gerardo no reaccionaba como los niños, como todos los niños. Usted le podía pasar la mano por acá enfrente y él no movía sus ojos. Él en su cuna no se daba vuelta, no agarraba el biberón con sus manos. Y bueno, empezamos a notar eso. Lo llevamos al médico, se le hicieron todos los análisis y concluyeron que por falta de oxígeno al momento del parto, mi hijo había sufrido una lesión cerebral severa. Y cuando le pregunto al doctor, ¿y de qué se trata eso? Estaba el doctor, estaba la esposa del doctor, Lorena y yo, y el doctor nos dijo, miren, en español, es que su niño nunca va a caminar, su niño va a perder la vista y su niño va a ser como un vegetal. Y a los 12 o 13 años se les va a morir. Mire, nosotros en la vida que andábamos, la forma de pensar, y yo digo, nunca nadie está preparado para recibir una noticia así, porque todos en nuestros hijos, desde el embarazo, ni han nacido y ya los vemos jugando fútbol, ya los vemos con la medalla en la escuela, ya los vemos hasta casados, ¿verdad? Y empezamos a enfrentar aquella situación. A raíz de eso tuvimos que visitar muchos centros especiales de atención de niños especiales, conocimos muchas parejas y el común denominador era que nadie estaba listo para afrontar esa situación. El común denominador era que en las parejas de niños especiales el papá, el hombre, no aguantaba la situación y se iba. Y la mamá es la que siempre está
presente, porque yo sí creo que lo más parecido al amor de Dios realmente es el amor de las madres por sus hijos. Y nosotros mirábamos eso y aquella situación empezó a traer más problemas entre nosotros. Yo me metí más en la bebida, trabajaba, pero realmente estábamos en ese problema. Lorena tuvo que dejar la universidad, dejó su trabajo y un día Lorena me dijo, mira, si yo no voy a estudiar, ¿por qué no aprovechas vos? Y mire que yo, a pesar de que yo me había matriculado y yo iba a la universidad por andar detrás de ella, pero yo en realidad no tenía ese sueño. Pero cuando ella me dijo, ¿por qué no aprovechás? Pues ahí aproveché, le dejé toda la responsabilidad a ella y como hombre me fui a la calle a trabajar, a estudiar y a parrandear con los amigos, el fútbol, el estadio. Lo mismo que hacían los demás, yo lo estaba haciendo. Y cuando esas cosas ocurren, imposible que los matrimonios funcionen. Entonces empieza una separación, un distanciamiento, cada quien va agarrando su camino. Yo termino, a pesar de eso, 5 años después, tuvimos a nuestra segunda hija. 2 años después de eso, yo me gradúo de la universidad. Y mire, lo digo por experiencia propia, una persona que nunca ha tenido nada y llega a tener un poquito, se pierde. Yo ya con el título de la universidad me ubico en una empresa conocida en Tegucigalpa y ya tenía oficina, ya tenía secretaria, fui el primero en la familia de mis papás y de mis hermanos mayores, fui el primero en tener carro y empecé a viajar por varios países de aquí de la región por asuntos de mi trabajo y eso me puso así, ¿verdad? Yo digo que realmente el que nunca ha tenido nada, con un poquito se pierde porque no está preparado para ello. Y aquello nos empezó a traer problemas mayores y más en nuestro matrimonio. Así iban pasando los años, nosotros llegamos al año de 1995, teníamos nuestros 2 hijos, nuestro varoncito especial y una niña preciosa, y yo por andar en la calle también me había enredado en cosas que uno no debe, porque uno frente al altar, uno le hace una promesa a su esposa de serle fiel, pero ahí en la calle se pueden dar situaciones, ¿verdad? Y realmente entre fiestas y tragos uno termina cometiendo adulterio e infidelidades. Y una noche, yo recuerdo un viernes en la noche, estaba yo con amigas y amigos bebiendo en un lugar y ya les dije, ya me voy. Y me fui para mi casa, era como la medianoche. Cuando llego a mi casa me extrañó que la luz de la sala estaba encendida y entonces cuando yo entro, ahí estaba Lorena en el sofá esperándome. En cuanto yo entro, ella se puso de pie, estaba bien enojada. Y miren, las holanchanas son enojadas. Y fíjese que esta niña se puso enfrente mío y me empezó a reclamar y me empezó a decir cosas. En aquel tiempo no había celulares, no había Facebook, no había esas cosas, pero Lorena sabía cosas y me empezó a decir cosas y yo me sentí descubierto y con eso yo me puse nervioso y de los nervios me dio risa. Cuando yo me río, Lorena se para enfrente y me deja ir una cachetada. Y mire, nosotros nos habíamos dejado de hablar, nos habíamos ofendido, habíamos pasado cosas, pero a los golpes nunca habíamos llegado. Yo había visto a mi papá maltratar físicamente a mi mamá. Yo había visto a otras personas cercanas a nosotros maltratar físicamente a las esposas y yo en el fondo sabía que eso no era bueno. En aquel momento yo me paro así enfrente de ella, no andaba tan borracho, pero sí andaba con los tragos y a darle iba. Cuando mire, se me viene a la mente el rostro de mi mamá. Aquella mujer que había dado su vida entera, porque ella literalmente dio su vida entera. Después del divorcio, ella nunca más rehizo su vida con nadie, porque éramos 6 hijos que tenía que mantener, porque el mayor ya estaba grande, y con esfuerzo, trabajando mañana, tarde y noche, nos había dado de comer. Gracias. Y nos había sacado adelante. Así es que eso me contuvo y le digo a Lorena, ya no quiero discutir, me voy a mi cuarto,
cierro la puerta y me acuesto. Al minuto se abre la puerta, aparece Lorena, había pasado por la cocina y había agarrado un cuchillo de esos de cortar carne, de los grandes, y se paró en la puerta y me lo enseñó y me dijo, solo voy a esperar que te durmas. Y me dijo otro montón de cosas. Ahora da risa, ¿va? Hubiera sido a ustedes. El asunto es que ¿para qué les voy a decir que me dormí? No me dormí, ¿verdad? No me dormí. No me dormí. Fíjese que en esas épocas yo había visto noticias en los periódicos de hombres que por celos habían matado a sus esposas. Había visto noticias que mujeres por celos habían matado a sus esposos, los habían envenenado o los habían mandado a matar. Mire, fue toda la noche discutiendo, porque nosotros con Lorena empezábamos a discutir a las 10 de la noche y eran la 1, las 2, las 3, las 5 de la mañana. Terminábamos la discusión y a los 10 minutos la comenzábamos de nuevo. Y era una cosa fea en realidad. Así estaba nuestro matrimonio en ese año de 1995. Yo recuerdo que, y lo tengo bien presente porque ese año 95, mire, yo tenía un buen trabajo y en ese año me habían ofrecido trabajo en otro lado. Y para que no me fuera, en la empresa donde estaba me habían casi duplicado el sueldo. Y usted sabe, uno con dinero, y si no está mentalmente preparado, si no tiene un corazón, si no sabe cómo es eso, se pierde. Y en eso andábamos, ¿verdad? Bebiendo más de la cuenta. Y llegamos al 31 de diciembre de ese año 1995. Yo quiero decirles que uno puede pasar circunstancias en la vida, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, pero hoy no venimos a hablarles de nosotros, hoy venimos a hablarles de un Jesús al que nosotros conocimos y que Él de un momento a otro puede cambiar completamente cualquier situación. Y esa noche, yo recuerdo salir temprano en la mañana, el 31 de diciembre, fui a la oficina, anduve bebiendo con amigas, con amigos. En la noche fui a traer a Lorena con los niños y nos fuimos a la casa de mi mamá para celebrar el fin de año. Y aquí quiero que Lorena les cuente qué fue lo que pasó. Bueno, solo les puedo decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Definitivamente que nos tenía predestinados para este día hoy, ¿verdad? Él dice que Él nos prepara para planes eternos. Entonces usted está aquí en este lugar con un plan eterno, ¿verdad? Por sus generaciones. Creo en un Dios de generaciones. Fíjense que no había manera de que Gerardo cambiara. Yo realmente que había probado de todas las maneras y atendiéndolo, desatendiéndolo, robándole el carro, y bueno, tantas cosas que pasaban, ¿verdad? En mí, lo corría, en fin, fueron tantas cosas que pasaron, pero fíjense que ese día que Gerardo dice, de ese 31 de diciembre, para mí marcó un antes y un después en mi vida. Fíjense que nosotros llegamos a la casa y Gerardo se fue al cuarto a dormir, que ya venía, que no sé ni cómo había parqueado el carro, no sé cómo habíamos bajado de la casa de mi suegra, si él venía tan alcoholizado, que muchas veces yo le decía, dame el carro, ¿verdad? Pero ustedes saben que a los alcoholizados no quieren dar el carro, ¿verdad? Entonces no sé cómo llegamos, realmente que Dios nos cubrió y Gerardo se fue a dormir, yo acosté mis hijos y fíjense que esta vez no me fui a la cocina a traer el cuchillo, era la oportunidad, ¿verdad? Porque Gerardo se cayó dormido completamente, sino que me fui a sentar en la mesa del comedor de mi casa y en el comedor había una agenda que a mí me habían regalado.
que era de esas agendas que antes regalaban, ¿verdad? Mucho, ahora ya casi no regalan esas agenditas, pero era para el siguiente año. Y esta vez yo me puse a escribirle una carta a Dios. Cada vez que escribo en una papeleta de estas, me acuerdo de esa noche, cuando yo le escribí al Señor mi carta. Esto es como una carta y le llega al cielo y Él la lee. Fíjense que yo le escribí y yo le dije, Señor, perdóneme porque no he hecho las cosas como usted le hubiera gustado, porque en mi familia a mí me habían enseñado de Dios. Yo tenía a mi abuela que nos enseñaba, ¿verdad?, de la palabra de Dios, mi mamá también. Pero yo les voy a decir que realmente no tomé, creo que no creía que Dios podía cambiar a Gerardo. Una vez yo me quise ir de mi casa, llamé a mi mamá y le dije, voy para allá, en una de nuestras peleas, y mi mamá dijo, no, me dijo, no puedes venir acá a la casa. Esa es tu casa y no te puedes mover de ahí. Mi mamá era una mujer cristiana. Y yo decía, ¿cómo es posible que una mamá cristiana deje a su hija así abandonada, verdad? Y me resentí con mi mamá, le dejé de hablar como 3 meses. Pero fíjense que mi mamá cuenta que ella se tiró al piso a guerrear por mi vida, por mi matrimonio. Y dice mi mamá que esa noche que ella se tiró al piso a orar, porque ella se tiraba, como dicen, pecho a tierra, ¿verdad? Por nosotros cuando se daba cuenta que estábamos en pleitos. Y dice que ese día ella ella tuvo una visión. Dice que ese día ella vio que Gerardo estaba con un micrófono, con un montón de hombres, así como la visión de Demos, ¿verdad? Con un montón de hombres hablándoles de Cristo, hablándoles de Dios. Y entonces ella dijo, Espíritu Santo, gracias por esta revelación, yo voy a seguir orando por ese hombre. Y cuando mi mamá me decía, Lorena, ora por él, yo le decía, no, mami, yo no voy a orar por él porque a Gerardo no lo puede cambiar ni Dios. Él es el mero diablo personalizado, ¿verdad? No se mete el Señor con él. Bueno, yo no creía, ¿verdad? Pero esa noche yo le hice esa carta a Dios y le dije, perdóneme por todo lo que yo he dicho, por todo lo que yo he hecho. Y Señor, yo voy a hacer un pacto con usted. Yo a partir de este año, yo le voy a servir. Yo voy a buscar un lugar donde asistir. En ese tiempo no conocía de fraternidad yo. Eso fue hace 27 años. Y miren que yo le escribí, yo le dije, a partir de esta semana yo le voy a servir. Y me fui a meter a una iglesia a servir y fui a preguntar ahí en qué puedo servir, ¿verdad? Porque yo era una niña de iglesia, yo iba con mis hijos, pero solo iba de oidora, ¿verdad? Pero no ponía en práctica la palabra. Sí, definitivamente cuando yo me peleaba con Gerardo, yo le decía, dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, vas a ver vas a ver cómo el Señor se va a vengar. O sea, imagínense, ¿verdad? Una persona puede llegar a esos puntos de utilizar más la palabra, y la palabra tiene poder, ¿verdad? Bueno, la cosa es que entonces yo le dije, voy a servir. Cuando yo llego a la iglesia, yo llego con mis niños y pregunto dónde voy a servir, y me dicen, aquí en la escuela dominical. Venga, denle clases a los niños. Me vieron con un niñito especial y dijeron, se va a meter en el aula donde esté el niño. Y ahí, pues yo le voy a decir que fui muy diligente porque era un pacto que yo había hecho con Dios. Me preparaba para servir a los niños. Yo les decía, yo les enseñé todas las historias bíblicas, ¿verdad? Yo les enseñé la historia de Sara, la historia de Ruth, de Esther, Jacob, bueno, Jonás, o sea, todas esas historias de la Biblia yo se las enseñé, yo me las sabía y les preparaba una clase. A los niños les encantaba que les diera clase. Y recuerdo que una mujer que servía conmigo me decía, Lorena, pida por su esposo, el Señor le va a dar una respuesta. Y yo me acuerdo que cínicamente yo le decía, no, yo no voy a pedir por él. Si él ya es caso cerrado, le decía, él ya es caso aparte, Gerardo se va a ir porque el agua y el aceite no se pueden juntar. Miren, yo realmente que le dije al Señor, usted va a ser mi papá, yo voy a ser su hija, yo le entrego a este hombre, y si se quiere ir, que se vaya, y si no, pues usted
o se lo mando o se lo llevo, ¿cómo es? Ya, ya, ya realmente yo estaba vencida, ¿verdad? Porque yo nunca creí, ustedes, yo nunca creí que mi esposo podía cambiar. Y entonces yo dije, bueno, ¿y si Gerardo se va? Yo voy a ser la madre soltera más feliz del mundo. O sea, yo estaba como en modo positivo, ¿verdad? Le pedí al Señor, el Señor me atrapó en su primer amor porque para Él nosotros somos sus hijas y Él es misericordioso. Y aunque nosotros andemos equivocadas como hijos, ¿verdad? Pero como Él nos ama, Él siempre nos pone cosas hermosas. Fíjense que yo le pedí al Señor, yo le decía, Señor, ya me voy a graduar de la U, así que yo necesito un trabajo porque como mi esposo se va a ir, entonces yo necesito que usted sea mi proveedor a través de mi trabajo. Y el Señor me dio un trabajo. Y después, al tiempito, yo le dije, Señor, necesito un carro, porque yo ya no le puedo seguir pidiendo prestado el carro a ese impío, porque aquí está su hija amada, yo soy su hija amada, en la cual tiene complacencia, ¿verdad? Y entonces yo andaba, pero bien amada por el Señor, ya tenía trabajo, ya tenía carro, yo decía, realmente que me equivoqué, Padre, le decía yo, escogí mal. Él era un perdido, ¿verdad? Y yo no me fijé. Así es que seguramente usted me tiene un esposo, ¿verdad? Ahí empecé a pedirle al Señor por mi esposo. ¿Saben que se lo pedía así como Brad Pitt? Y entonces yo le decía al Señor, así de guapo. Dice Gerardo que como no se lo podía hacer, que no me lo podía mandar más guapo, entonces lo cambió a él, ¿verdad? Miren, pero yo así estaba, ustedes, pidiéndole al Señor y el Señor le daba y dice que le pidamos, ¿verdad? Y como yo le servía con tanto amor, entonces Él recompensaba y su palabra dice, ¿verdad? Que Él es galardonador de los que le buscan y entonces yo era galardonada. Yo ya iba a la iglesia con mi carro y ya tenía trabajo, y ya estaba, pero bueno, mi rostro había cambiado, todo bien lindo. Pero ahí sucedió algo tan hermoso que fíjense que un domingo yo recibo una llamada de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ustedes conocen esa organización, ¿verdad? Fíjense que mi esposo no iba a la iglesia, ¿verdad? Él solo nos iba a dejar y nos iba a traer a veces. Pero cuando yo escucho esa llamada me pareció familiar esa llamada, porque ¿saben por qué? Porque ese hombre que estaba llamando a mi casa había llamado por 52 domingos a mi casa. O sea, ese hombre había estado llama todos los domingos a mi casa. Yo creo que ese hombre, el Señor le había puesto asignación que llamara a mi casa. En aquel tiempo no habían celulares, así es que las llamadas eran al teléfono fijo de la casa. Y entonces yo no le pasaba la llamada porque como yo andaba en el pleito, yo solo le decía, ahí te llaman, ni terminaba de escuchar de la fraternidad que era de dónde le llamaban, sino que está Gerardo Rivera. Y yo, ahí te llaman, ¿verdad? Pero esta vez cuando escuché, el Señor me cambió, me estaba cambiando mi corazón. Y cuando escucho Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, yo digo, wow, ¿de dónde serán? Este hombre ha estado llamando a mi casa. Y entonces lo perseguí a mi esposo y le fui a dejar el teléfono, ya tenía teléfono inalámbrico, ¿verdad? Le fui a dejar el teléfono y desde ahí el Señor empezó a escribir esta hermosa historia. Pues mire que yo recibí aquella invitación, ya la había recibido otras veces, pero no le prestaba atención. Pero en este momento que ya la situación estaba difícil, entonces decidí aceptar la invitación y fui a un desayuno un lunes en la mañana. Y yo llegué allá y era un grupo pequeño. Yo llegué, me sentaron así casi enfrente y ahí empezaron a explicar qué era la fraternidad, dieron unos anuncios. Y después se paró un hombre a compartir su propia experiencia de vida, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Cuando uno no necesita estar con Dios para saber cuando uno no se está portando bien, ¿verdad? Y yo sabía que no me estaba portando bien. Entonces yo estaba sentado ahí cuando aquel hombre empezó a hablar
dije yo, este hombre ya me va a señalar. Dije yo, este hombre me va a decir, te vas a ir al infierno por adúltero. O dije yo, este hombre me va a decir, te vas a ir al infierno por borracho. Pero mire, aquel hombre no me dijo nada. Él solo compartió su propia experiencia de vida. Parte de lo que él contaba era parecido a la vida de mis hermanos, era parecido a mi vida. Y empecé yo me hablaron de las papeletas, de los sobres, y yo empecé a escribir, a asistir y a escribir aquí en las papeletas. Yo siempre he sido un hombre bien inquieto, ¿verdad? No me gusta llegar a un lugar y no hacer nada. Entonces, cuando aquellos hombres empezaron a hablar de servir, entonces yo también me metí a servir. Y como era un grupo pequeño, yo a los 6 meses era el tesorero del capítulo, al siguiente año el secretario y a los 2 años era el presidente del capítulo. Mire que a través de las papeletas yo dejé el cigarrillo. En mi familia todos sin excepción fumábamos. Yo me fumaba una cajetilla de cigarros al día y cuando eran las noches de parranda era otra cajetilla. Entonces yo dejé el cigarro, la bebida, esas actividades por fuera y empecé a servirle al Señor. Y como yo era el presidente del capítulo, ¿verdad? Entonces yo me miraba en el espejo y Tomás, yo me miraba alas aquí, ¿verdad? Yo me miraba al espejo y yo me miraba una cosita aquí, eso. Porque uno, el Señor lo empieza a cambiar y uno cree que ya todo mundo. Pero ¿sabe qué? No me creía. Lorena me quedaba viendo. Mire que, y ella decía que éramos unos ridículos en realidad. Y ella me miraba sirviendo en fraternidad, me miraba puntual asistiendo a los eventos, organizando eventos de matrimonio, haciendo eventos familiares. Y aún así ella no me creía. Porque sabe, a veces ha pasado tanta situación que el corazón de la mujer está herido. Y realmente uno a veces cree que porque ya está 3 meses aquí en la fraternidad, ya ahí terminó todo, ¿verdad? 2 años y medio y nada, ¿verdad? Lorena seguía con el plan de divorciarse. Y mire que llegaban hombres ahí a mi capítulo y decían, el Espíritu Santo de Dios me indicó que hiciera este negocio, yo lo hice y me gané tantos miles de dólares. Y yo los quedaba viendo y yo decía, si el Señor le hace eso a esos y yo que soy el presidente. Y como era hora de los hombres de negocios, se me ocurre la brillante idea de dejar mi trabajo, un trabajo que era bueno. Y dije yo, voy a hacer billete, ni a servilleta llegué en realidad. Mire, intenté varias cosas y para no hacerles largo el cuento, yo perdí todo. Mis prestaciones, mis ahorros, hasta el carro que tenía, el único carro, lo perdí. Y después de que yo le negaba el único carro que teníamos a Lorena para llevar a nuestro hijo a terapia, ahora yo andaba a pie y Lorena en carro del año. Ahora los niños que a veces lo agarran a uno, papá, ¿a dónde vamos a ir a comer? Ya no me volvían a ver a mí, sino que era, mamá, ¿a dónde vamos a ir a comer? Porque ella era la que pagaba la cuenta. Miren, yo pasé un proceso que yo le doy gracias a Dios haberlo pasado. Es cierto, lo sufrí, porque es feo para uno como hombre depender que sea la mujer la que esté pagando las cosas en la casa. Saber, mire, yo tenía mis tarjetas de crédito topadas, la hipoteca de mi casa en riesgo, la escuela de mis hijas también atrasada. Y yo a veces me acostaba y me dormía a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, ¡paz! Se me abrían los ojos y yo no podía volver a conciliar el sueño. Y yo le daba vueltas y yo no miraba una salida. Y es difícil realmente, ¿verdad? Pero de todas maneras, como les digo, yo le doy gracias a Dios haber pasado ese proceso. A pesar de que en ese tiempo me di cuenta después que Lorena, ella iba para arriba, y yo para abajo,
y decía ella que solo iba a esperar que estuviera lo más abajo posible para pegarme una patada. ¿Por qué? Porque ahora ella ganaba lo suficiente para mantener la casa, los niños, ya no dependía de mí. Y yo, otra vez, hule, ¿verdad? Hule. ¿Sabe? Lo que nunca hice fue dejar de servirle al Señor. Nunca. Yo iba a veces, siendo presidente del capítulo, a veces llegaba a la reunión y no tenía para pagar mi desayuno. Pero mire, no nos paramos, seguimos sirviendo. Yo le decía a un fraterno, le decía, ¿cómo es posible que yo antes andaba en las discotecas bebiendo, mujeriando y a mí me iba bien? Y ahora que le sirvo al Señor, mira cómo me va. Y el amigo un día me dijo, sabio, porque sabe que Dios ha puesto siempre hombres con mucha sabiduría cerca de mí. Y ese hombre me agarró y me dijo, Gerardito, a vos de todas maneras te iba a ir mal. Dale gracias a Dios que Él te ha permitido que esta temporada la pases de la mano de Jesucristo. Y yo decía, cuando Él se iba, yo decía, sí, como no es a vos que te están cobrando todos los días, ¿verdad? Como no sos vos el que te está desvelando, que no puedes dormir. Pero mire, ¿por qué le doy gracias a Dios yo de eso? Porque cuando uno realmente ha perdido todas sus fuerzas, yo no sé si hay hombres aquí que hayan pasado una situación así, pero uno pierde la autoestima, pierde la confianza en uno, uno cree que no vale la pena, que no vale nada. Pero aprendí que tomado de la mano de Jesucristo, nadie se queda. De la mano de Él, nadie, no he visto a un solo hombre o a una mujer que se agarre de la mano de Jesucristo y que no cruce al otro lado. No importa cuán fuerte sea la corriente de agua, si uno se agarra de la mano del Señor, uno cruza al otro lado. Mire, yo pasé toda esa situación. Yo empecé a meter currículum a las empresas porque a mí nada me salía bien. Yo compraba, para darle un ejemplo, yo compraba 10 y vendía 5. Entonces yo empecé a meter currículum a las empresas porque yo escuchaba hombres, había escuchado testimonios que ellos decían, yo tenía una empresa, la perdí y para darle de comer a mi familia agarré un trabajo de vigilante en una tienda. Y mire, yo empecé a meter currículum. Yo ya había terminado mi universidad, yo tenía una maestría en finanzas, yo había salido a estudiar a varios países aquí en la región, había estudiado en Europa, había estudiado en Estados Unidos, y yo metía los currículum y nadie me llamaba. Y en medio de esa crisis, yo le empecé a decir al Señor, Señor, ábrame las puertas en una empresa, déjeme entrar, de lo que sea, yo voy a entrar, porque yo sé que si yo entro ahí con un buen trabajo, haciendo las cosas bien y con la ayuda suya, yo voy a salir adelante. Pero nada que se abrían las puertas. Lorena empezó a ir a un grupo de damas de la fraternidad ahí en Tegucigalpa. Dice ella que para ver qué era lo que pasaba. Y una noche de esas, en uno de los eventos, una dama, mejor que le cuente Lorena qué pasó. Fíjense que yo entro a ese grupo porque Gerardo me dijo que había de damas, ¿verdad? Entonces yo me voy al Hotel Alameda, al grupo, con una amiga, que mi amiga no le gustaba mi iglesia. Y yo la había querido invitar, ¿verdad? La había invitado, pero ella decía, no, ahí no, porque ahí piden el diezmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a ella no le gustaba esa denominación, pero qué hermoso es que en fraternidad, ¿verdad? No tenemos esas barreras. Entonces yo me voy con mi amiga esa noche y estábamos ahí sentadas cuando una mujer empieza a decir que si nosotros no hemos recibido la bendición de Dios completa, es porque nosotros tenemos clavado a Dios todavía. Y entonces aquello me llamó la atención a mí porque eso yo nunca lo había oído. Y entonces dice, lo tenemos en la cruz todavía y está clavado de manos y Él no puede soltar su mano para bendecirnos. Y esos clavos, dice,
Esos clavos son los clavos del chisme, la mala manera de vivir, la idolatría, y empieza a decir todos aquellos pecados, y en eso dice, y la falta de perdón. La falta de perdón, cuando dice la falta de perdón, entonces yo siento un golpe en mi estómago, el Espíritu Santo realmente que me redarguyó, porque yo tenía eso, ¿verdad? A mí el Señor ya varias veces me había dicho, perdónalo, perdona, ¿verdad? Que el perdón es bueno, tantas cosas que nos dicen sobre el perdón, pero yo le decía al Señor que yo no lo iba a perdonar, que lo perdonara a Él, que yo estaba bien con el Señor y que no me pidiera que lo perdonara. Porque yo no le podía perdonar las veces que me desvelé, no le podía perdonar las veces que me dejó tirada porque me fui con el niño a terapia y no me recogió, no le podía perdonar todas las noches de desvelo que había tenido. Yo decía, eso no lo puedo perdonar, lo tenía pero bien metido en mi corazón. Pero ese día yo empiezo a llorar y empiezo a llorar y empieza el Señor a moverme al perdón. Y todavía yo voy en mi carro, ¿verdad? En el carro que el Señor me había dado, venía del trabajo que el Señor me había dado, con dinero, con bendecida, ¿verdad? Iba de regreso para mi casa y el Espíritu Santo diciéndome, hoy es el día del perdón, Lorena. Y yo diciéndole, no. Miren, por último yo llego a mi casa y entonces le digo al Señor, ok, bueno, yo lo voy a perdonar, pero no lo voy a perdonar porque lo siento, porque yo lo que siento es ganas de matarlo todavía. Entonces lo voy a perdonar porque usted me lo ordena y porque usted es mi papá y me ha bendecido y es una orden suya. Por obediencia lo voy a hacer. Miren, aún con esas rebeldías, digo yo, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, Él es grande en misericordia. Fíjense que yo llego a mi casa y Gerardo está ahí. Y me dice, ¿cómo te fue en el capítulo? Y yo le digo, ni hablé, ¿verdad? Porque solo le digo, sentémonos porque hoy es el día, hoy tenemos que hablar y hoy es el día del perdón. El Señor me ha dicho que te perdone, así es que yo te libero y aquí nos vamos a perdonar. Y aquí Gerardo empezó también a decirme, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Nos sacamos todos los trapitos al sol, ¿verdad? Y ahí les voy a decir que nos arrodillamos en la sala de nuestra casa. Realmente que Dios con nosotros ha sido tan especial porque en privado, solitos, Él nos ha hecho tantos milagros. Ahí nos arrodillamos y le dijimos al Señor, Señor, sabemos que solos no vamos a poder, pero con usted, agarrados de su mano, ayúdenos usted, ¿verdad? Porque esta familia es suya. Y así pues nosotros entramos en esa atmósfera de perdón y les voy a decir que realmente el Señor entró a nuestra casa esa noche, porque de ahí empezó una nueva temporada, como dice la canción, empezó una nueva temporada en nuestras vidas. El Señor empezó a bendecirnos grandemente y se abrieron las ventanas de los cielos en lo económico. Definitivamente que yo sé que esas llaves, ¿verdad? Del amor y el perdón, que son decisiones, porque a veces ni las queremos hacer, no son sentimientos, sino que son decisiones y el Señor lo dice en su palabra, que si no perdonamos, dice Él, tampoco nos va a liberar, ¿verdad? Entonces, el Señor no miente y así fue que nos rescató. Fíjese que yo como había metido currículum por todos lados, ¿verdad? Pero realmente Dios es especial, Dios puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, Dios la puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yo recibo una llamada y me hacen una cita para una entrevista en una de las empresas donde yo había metido el currículum. Yo iba para aquella entrevista. Y yo decía, era una empresa bien conocida, ¿verdad? Y yo decía, de lo que sea que me den, de lo que sea, ahí en un escritorio, yo ahí una vez ahí les voy a demostrar lo que yo puedo hacer con la ayuda del Señor. Llego allá, me recibe
me reciben unas personas y después de más o menos 1 hora y media de estar platicando, me confirman que me contratan. Y me contratan como gerente general de aquella compañía. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, cuando yo menos lo esperaba. Salí de esa oficina ese día, mire, con oficina, con secretaria, con sala de juntas, con carro asignado, con motorista asignado y con buen billete. No les digo, don Armando, cuánto es porque se pueden reír, pero así como yo estaba en aquel momento, era buen billete, ¿verdad? Era buen billete. Mire, inmediatamente, porque yo pude saber que era una bendición de Dios. Mi abuela decía, mi hijo, cuando las deudas o la miseria entran por la puerta, el amor se va por la ventana. Y cuando empiezo a trabajar en esa empresa, yo sabía que era una bendición de Dios. Yo sabía que no era con mis fuerzas. Yo sabía que era por puro favor y gracia del Señor. Entonces yo inmediatamente hice 3 compromisos con el Señor. El primer compromiso fue, le dije, Señor, una porción de todo lo que yo reciba va a ser suyo siempre. Mire, han pasado más de 20 años y yo le doy gracias a Dios porque antes hacíamos cheques, hoy de aquí del celular solo le hacemos así, las cuentas se abren y ya uno le hace clic, clic y ya puede mandar, y cada vez que lo hacemos es con una alegría y con un gozo porque es un pacto un compromiso que yo hice con el Señor. Le prometí al Señor nunca más volver a ocultarle a Lorena la situación de mis finanzas. Mi teléfono tiene clave para entrar, pero si Lorena quiere entrar, ella puede hacerlo porque sabe. Mis hijas pueden entrar porque saben, porque no tengo nada que ocultarle. Y yo me prometí que nunca más le iba a ocultar nada de mis finanzas a Lorena. Y tercero, le dije, Señor, a partir de hoy, yo me hago responsable de la situación, porque yo le echaba la culpa a mi papá, a mi mamá, a Lorena, al alcalde, al presidente de la República, bueno, hasta al diablo le echaba yo la culpa, y que yo sepa, nunca he tenido nada que ver con él. Y mire, yo de aquella frase que mi abuela decía, entonces yo la cambié, porque mire, cuando el Señor nos empieza a bendecir, empezamos con Lorena a servir. Nosotros que en un momento nadie daba 5 centavos por este matrimonio, empezamos a viajar por todo el país a compartir nuestro testimonio como matrimonio de norte a sur, de este y oeste. El Señor empezó a sanar las finanzas y entonces yo dije, bueno, porque la cosa ya se puso mejor, y yo dije, bueno, cuando el billete entra por la puerta, el amor regresa por la ventana. Y empezamos a servirle al Señor. El Señor nos empezó a bendecir. Quiero decirles que cuando el Señor va a bendecir, Él lo va a hacer, Mire, allá estábamos nosotros bien bendecidos, ¿verdad? Ya las tarjetas de crédito en orden, la casa en orden, la escuela en orden. Bueno, fuimos en una de esas a una agencia. En esa época compramos el primer carro de agencia de contado. No lo digo por nosotros, es para honra y gloria del Señor. Porque el carro en realidad lo ocupábamos, porque en ese carro subíamos los parlantes, subíamos todo y recorríamos el país. Nosotros salíamos a veces los viernes en la tarde, regresábamos los domingos en la noche y bueno, estábamos más jóvenes también, no nos cansábamos, ¿verdad? Y para arriba y para abajo. Estábamos bien y de repente me llaman de otra empresa para ofrecerme trabajo. Y desde que me llamaron, yo sentí algo aquí. ¡Pam! Y mire, cuando Dios lo quiere bendecir, Él lo va a bendecir. Y empezamos la negociación con aquella empresa. Y un amigo se nos acerca allá en Tegucigalpa y nos dice, miren muchachos, tengan cuidado, porque ustedes están dejando en Tegucigalpa lo que Dios ha puesto en sus manos
por ir tras el Dios del dinero a San Pedro Sula. Nos sacudió el piso, pero para ese entonces Lorena y yo ya habíamos aprendido a orar juntos, ya habíamos aprendido a ponernos de acuerdo para las decisiones más importantes, tomarlas juntos, si estábamos de acuerdo. Y empezamos a orarle al Señor y dijimos: Señor, si es por dinero, cierre las puertas. Pero si es un propósito suyo y en su reino, ábralas. Mire, no tenemos mucho tiempo, pero las puertas se abrieron. Me llaman a una entrevista que ya supuestamente era la última. Llego yo ahí, hablo con el presidente de ese grupo de empresas. Ese mismo día me contratan. Me dice: listo, ¿cuándo comenzás? Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Y me dice: mira, ¿y cómo te viniste? No, Leo, me vine en el vuelo de la mañana. ¿Y cómo te vas a ir? En el vuelo de la tarde, me dice. Le dije yo. Y me dice: fíjate que mi papá y yo vamos para Teus. ¿Por qué no te venís con nosotros? Ah, sí, hombre, le digo: claro que sí. Bueno, espérame, me dice, voy a la casa a traerlo y después pasamos por vos. Al rato regresó, vamos al aeropuerto, me subieron en su avión y regresé yo en avión privado allá a Tegucigalpa. Si es que Dios no puede cambiar cualquier cosa de la noche a la mañana, si es que Dios no puede salvar a un hombre, restaurar una familia y poner todo lo que Él quiera de la noche a la mañana. ¿Y sabe qué? Les tengo una buena noticia. Yo me sentía inmerecedor. Yo creía que eso nunca iba a pasar. Y si alguien de aquí en este salón, porque yo sé que hay alguien aquí que se le ha cruzado por la mente varias veces que no merece que Dios lo bendiga, yo quiero decirle que aún los que no merecemos, el Señor nos bendice. Y lo mismo que el Señor hizo con nosotros, yo les quiero decir que está a la vuelta de la esquina para ustedes. Mire, el Señor nos empezó a bendecir. De ahí para allá pues se rompieron las fronteras. Hemos ido a casi todas las naciones de Sudamérica. Desde Panamá hasta México, todas las naciones, Cuba, Puerto Rico, muchas ciudades en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y ahorita ya tenemos los boletos listos para irnos para África, porque allá va a ser la próxima convención mundial. ¿Y qué es lo que hacemos Lorena y yo? Porque Lorena es una ejecutiva que tiene responsabilidades bien fuertes ahí en su empresa, yo tengo responsabilidades fuertes en mi empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos duro, trabajamos duro. Nunca nos hemos quedado acostados diciéndole: bendíceme, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. No, nosotros nos activamos. No es que seamos adinerados, pero gracias a Dios no nos falta nada. Económicamente hablando, no nos falta nada. El Señor nos ha permitido, con los principios de Él, no con la sabiduría de nosotros, no con lo que aprendí en las universidades, con lo que aprendimos de la palabra de Él, nos ha enseñado a cómo manejar el dinero. ¿Cuáles son esos principios tan sencillos? Número 1, hay que darle al Señor lo que a Él le corresponde. Número 2, no se gaste todo lo que gana, ahorre, invierta. Número 3, deje de andar aparentando lo que no es por quedar bien con alguien que no necesita, porque en realidad ante los ojos del Señor todos somos iguales, y quien nos va a querer como somos y no como andemos aparentando. Número 4, no detenga la bendición. Siempre hay alguien que puede necesitar de una bendición, y si el Señor le pone en su corazón, hay que hacerlo. Nosotros nunca nos hemos... Bueno, yo a veces le hago hacia Lorena porque ella es más dadivosa que yo, pero yo les quiero decir que nunca nos detenemos. Yo hace un par de años, yo recuerdo que en una mañana el Señor me dio una instrucción precisa que yo bendijera a un hombre. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo vas a creer si ese hombre tiene más billete que yo? Pero cuando el Señor da una instrucción, mire, solo hay que hacerle así, ¿verdad? Y yo hasta con pena me fui. ¿Y cuál es mi sorpresa? Por supuesto que aquel hombre no necesitaba la cantidad de dinero que yo le llevaba.
pero era algo que él le había pedido al Señor como respuesta a una petición que él estaba dando. Si acaso no es el Señor el que puede hacer los cambios y hacer todo lo que Él quiera. Miren, no es que tengamos un matrimonio perfecto. Lorena no es una mujer perfecta y yo menos voy a ser una persona perfecta. Pero lo que les puedo decir es que con el Señor aquí en medio, cualquier situación se resuelve. Hoy estamos claros cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy sabemos exactamente para qué, por lo menos en este momento, para qué estamos aquí en la tierra. Trabajamos fuerte, hacemos varias cosas, pero lo principal para nosotros es cumplir el propósito de Dios para el cual Él nos ha llamado. Y cada uno de nosotros tiene llamados diferentes. Cada uno de nosotros tiene llamados diferentes. Lo importante, como decimos aquí en Fraternidad, es que usted encuentre el propósito de Dios para su vida y ahí ya la hizo, tocayo. El que encuentre el propósito de Dios para su vida ya la hizo, porque ahí está en el Señor, ahí está todo. Pero tenemos una familia linda. Yo quisiera que Lorena, para ir cerrando, les cuente algo sobre nuestra familia. Sí, miren, yo realmente que puedo decir que yo y mi casa servimos al Señor. El Señor cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Miren, nosotros tenemos nuestras hijas, ¿verdad? Creo que nos movió a San Pedro Sula el Señor, porque ahí mi hija conoció a su esposo, un hombre de Dios, un hombre que cuando Gerardo lo conoció, cuando ella se lo presentó, dijo, con ese se va a casar. Ese es el hombre por el cual yo he orado y no lo conocía, ¿verdad? Porque es así, así, así. O sea, el Señor ya se lo había diseñado. Y ahí están sirviendo a Dios. Esa es nuestra segunda hija. Nuestra tercera hija, que fue la hija más chiquita, es la hija chiquita, que tiene 24 años ahorita. Ella se acaba de graduar de arquitecta en Monterrey, en México. Desde que salió del colegio, se fue, inventaron que se iban a ir a Taiwán y allá se fue a estudiar mandarín un tiempo y después Gerardo le fue a hacer extracción porque dijo que estaba muy lejos y la trajimos a América otra vez a estudiar a México. Y miren, realmente que ella, cuando nosotros contamos el testimonio, ella dice, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, porque ella no vivió esas cosas, porque nosotros ya estábamos en el Señor. Cuando ella nació, el Señor nos la dio como para decir, este es mi sello. Y fíjense que cuando yo realmente que a mí me pasó algo impresionante cuando estuvimos en pandemia. Hubo una convención en México, yo no sé si ustedes se acuerdan, y estábamos allá en Monterrey, fue la convención, y recuerdo que Gerardo andaba corriendo porque él es el director de convenciones mundiales y cuando él anda en ese modo convención, yo no le hablo, ¿verdad? Yo solamente oro porque yo sé que eso es un movimiento fuertísimo y les voy a decir, yo lo miraba corriendo por aquí, corriendo por allá. Ese día el Señor me llevó casi de espectadora, ¿verdad? Yo estaba sentada ahí en la platea de ese lugar y yo miraba a mi hija, Elsie Gabriela, a esa chiquita que les cuento, traduciendo a nuestra coordinadora nacional anterior yo me gozaba porque yo decía, wow, qué bonito, Señor, valió la pena perdonar a este hombre, ¿verdad? Valió la pena el perdón, valió la pena seguirte a ti, aquí están mis hijas, sirviéndote. ¿Cómo una mamá no se va a sentir así, ¿verdad? Plena, viendo sus hijos sirviendo? Y les voy a decir que mi otra hija, ¿verdad? También ella sirve en su iglesia, ¿verdad? Ella no está en fraternidad, pero sirve en su iglesia con su esposo predica. Entonces yo digo, yo y mi casa, definitivamente, cuando esa niña se casó, ya se rompieron las maldiciones generacionales sobre nuestra familia, porque fíjense
porque fíjense que cuando yo me casé, supuestamente honré a mis papás, ¿verdad? Porque me casé de blanco y desfilé con él, pero realmente me casé en desobediencia porque mis papás no querían que yo me casara. Y yo iba llorando porque mi papá me iba apretando la mano, ¿verdad? Como diciendo, vámonos de aquí. Entonces realmente que fue un matrimonio, no fue un matrimonio bendecido. Pero cuando mi hija se casó, yo miré a Gerardo, yo miré a Gerardo radiante, parecía que él era el que se casaba, ¿verdad? Tan feliz de entregar a su hija, ¿verdad? De cumplir el propósito, ¿verdad? Con su hija. Realmente que Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Y ahí cuando estaba sentada viendo que mi hija se casaba con su esposo, ¿verdad? Y con la bendición de Dios, ahí también otra vez le dije yo al Señor, gracias por ponerme ese querer a mí, ese querer como el hacer, porque Él fue el que lo puso, que yo perdonara, porque cómo sería mi familia en este momento, ¿verdad? A lo mejor yo me hubiera vuelto a casar y ahí hubiera sido una mezcla de familias a saber cómo, ¿verdad? Pero ahí estaba la mamá y el papá de mi yerno, la mamá y el papá de nuestra hija, los abuelos, o sea, fue una cosa tan emocionante. Dios es un Dios de generaciones. Definitivamente que Dios cumple lo que promete. Y ahora les va a contar Gerardo qué fue lo que pasó con Gerardito, porque con él también el Señor hizo milagros. Gracias. Pues sabe, les contamos así rápidamente lo que nos habían dicho de nuestro hijo. Pues queremos decirles que realmente no se murió, sigue siendo un joven especial, tiene 37 años, pero no se murió. Fíjese que cuando a mí me decían que él nunca iba a caminar, y cuando Gerardo tenía 4 años y medio, él ni siquiera se podía sostener sentado en una silla. Y entonces yo creía que en realidad nunca iba a caminar. Pero mire, el Señor hizo el milagro, él empezó a dar sus primeros pasos y gracias a Dios hoy camina, sube y baja las gradas y todo lo demás. 37 años. Cuando a mí me decían que él iba a perder la vista, yo en realidad lo creía porque un ojito se le iba para acá y el otro para allá. Pero un día llega a mi capítulo un hombre que habíamos invitado a dar testimonio, que es precisamente de aquí de esta zona, y el hombre, cuando preguntamos quién venía por primera vez, nadie levantó la mano. No había invitados por primera vez. Y aquel hombre era un líder de esta fraternidad y se puso bien serio y dijo: hoy no les voy a compartir testimonio, se me sientan todos aquí porque sin invitados este capítulo no sirve. Y nos sentamos ahí y el hombre nos empezó a dar una enseñanza del propósito, que era lo que Jesucristo había hecho y qué teníamos que hacer nosotros. Y en una de esas dijo que cosas mayores que las de Jesucristo íbamos a hacer nosotros, que nosotros podríamos imponer manos y los enfermos iban a sanar. Él dijo otro montón de cosas, pero yo me agarré de esa y empecé a ir a mi casa, y cada vez que llegaba a mi casa yo le ponía la mano a Gerardito aquí en sus ojos y le decía: Señor, usted le alinea paralela y perfectamente los ojos a mi hijo. Y quiero decirles que no sé en qué momento fue, pero fue sin intervención humana. Los ojos de mi hijo se alinearon paralela y perfectamente. Tengo más o menos 20 años de que yo le corto el pelo a mi hijo porque un día se lo estaban cortando, algo le pasó con la máquina y él se asustó, se quitó la capa, jaló el cable, toda la gente que estaba ahí se asustó. No solo en Honduras se asustan de las personas especiales, hemos recorrido muchos países y lo hemos visto, pero nos dio un poco de pena, pero lo agarramos y nos fuimos en el carro. Le dije: Loren, no te preocupes, a partir de hoy yo le voy a cortar el pelo a mi hijo. Miren, me compré mis maquinitas, llevo casi 20 años haciéndolo, quiero decirles que todavía no he aprendido, pero gracias a Dios no me reclama. Pero eso, yo le digo a la gente, yo podría llevar a Gerardo con alguna dificultad a una barbería porque él es un joven especial, o podría traer a alguien que se lo venga a cortar a la casa, pero esa bendición yo no me la quiero perder. Mire, hay muchas cosas que usted puede comprar con dinero. El dinero es bien importante en la vida, pero lo más importante de la vida no se compra con dinero. Lo más importante de la vida es gratis y el Señor
Él es quien lo da. Nosotros, todo ese problema que traíamos de alcohol, de pobreza, de miseria, de adulterio, de destrucción familiar, Lorena y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos a orar cortando maldiciones generacionales. Y hoy les puedo decir que nosotros sí creemos que eso se terminó y que esas oraciones que nosotros hemos hecho siempre por nuestras hijas, ellas van a tener matrimonios y familias que van a honrar el nombre del Señor. Y yo quiero decirles que cada uno de nosotros lo puede hacer, pero no solo lo puede hacer, sino que además tiene la responsabilidad de hacerlo. Yo no sé cómo vino usted esta noche a esta reunión. Yo le quisiera pedir, si es tan amable, con mucho respeto, si se pudiera poner en pie, si pudiera cerrar sus ojitos, y quisiera animarle a que nos acompañen a hacer una corta oración. Dios está aquí, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo en la China, en África, en Europa y aquí en Tela. Y yo quiero pedirle, cierre sus ojos un momentito, por favor. Yo quiero darle unos segundos para que usted piense ahí. Tómese unos segundos y usted piense. Cierren sus ojos todos. Cierre sus ojitos y usted piense. ¿Qué cosas de su vida a usted le gustaría cambiar? Tómese unos segundos para pensar en ello. Ahora quiero pedirle que así, siempre con sus ojos cerrados, repita conmigo y diga: Dios, esta noche yo te doy gracias por hablar a mi corazón. Hoy reconozco que he fallado, que he cometido errores, que he pecado, pero hoy me arrepiento y le pido que me perdone. Señor Jesús, hoy lo reconozco y acepto como Salvador y Señor de mi vida. Espíritu Santo, hoy abro mi corazón y lo recibo en mí. Todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a la familia Rivera por poderoso testimonio que nos dieron esta noche. Cómo una decisión puede restaurar una familia, ¿verdad? Con solo tener fe y seguir a nuestro Padre. Bueno, ya van a pasar los servidores recogiendo las papeletas y los sobres, y si usted aún no lo ha escrito, tiene un par de minutos, así que ya pasarán los servidores con las canastas recogiendo las papeletas.